Bien. Agradecer la presencia, Patricia, Cecilia, a esta reunión, valorando mucho que estén aquí a pesar de haber dictado la asignatura el año pasado y la conoce bien, o el año antes pasado, porque hay ciertas modificaciones que es importante comprender de manera contextual, ¿no es cierto? La Escuela de Educación nos solicita a la Escuela de Psicopedagogía y Educación Diferencial tomar esta asignatura que se dictaba del año 2009 en la Facultad de Educación y dar una revisión, hacer una mejora junto a asignaturas vinculadas a psicología y gestión educativa de aula y sumado al PSP 100 que trabajó la Dirección de Escuela de Psicopedagogía y con eso reconocer una línea curricular dentro de la formación transversal de los estudiantes de la Facultad de Educación. La escuela, la facultad, digo, de la UDLA ha sido bastante innovadora y al considerar esta materia como básica en la formación de los profesores. Esto no ocurría en muchas facultades de educación a lo largo del país. Si pensamos en el año 2009, podría haber sido la única, ni siquiera instituciones tradicionales de educación superior estaban abordando estos temas para estudiantes de enseñanza media, especializados en distintas áreas, y tampoco incluso en básica o en párvulo. UDLA creyó en eso y yo creo que ahí hay un valor importante porque ya hay cierta historia o camino recorrido para aproximar y ir capturando cierta complicidad entre los profesionales de la educación para atender la diversidad. Nosotros trabajamos también con otra profesional, una profe part-time que fue Cintia Castro, que nos ayudó elaborando este material que ahora vamos a compartir y que ustedes encuentran a disposición en las aulas virtuales. El programa es ambicioso, pero es muy atractivo para los estudiantes. Son varias unidades que parten, vamos a ver ahora, desde los referentes internacionales para tomar el pulso de cómo Chile finalmente se suma a este carro de perspectiva de derecho para atender a la diversidad que se había quedado bastante atrás al devenir internacional. Y finalmente hablamos de normativas del sistema educativo nacional promovidas por la Unidad de Educación Especial. Después hacemos una vista al diseño universal de aprendizaje y a los conceptos de necesidades educativas especiales. Lo más importante, si pudiera yo transmitirles algo, es la capacidad que tengamos como profes especialistas de cautivar y de lograr aliados en esta etapa de formación inicial. Cautivar a los chicos de historia, cautivar a lengua castellana y literatura, cautivar para poder materializar y hacer el cambio de mentalidad que como país requerimos para atender la diversidad. Por eso el punto de partida es fundamental en la medida de que no es ya una cosa, yo mencionaba en la mañana a las colegas de Viña y Concepción, que pase por la voluntad del profe que está en la sala. Hacer mucho hincapié en eso. Ya no vamos a tratar de convencer al profe de aula en educación básica que no nos deje este alumno en la puerta para ir a recogerlo y llevarlo a un aula de recursos y hacer un trabajo individualizado, sino ser capaces de defender el espacio que ya está regulando la normativa de ser atendido en el aula común y hacer con esto, como digo, este cambio que requieren y que pasa por las personas. Si estos profesores no están convencidos de que es posible y encima se encuentran con profes que tampoco, de diferencial, que tampoco están convenciendo mucho con su ejercicio profesional o los estándares que están siguiendo, es más difícil aún. Entonces, por eso, lo primero es poder situar a nuestros estudiantes en esta unidad respecto a las orientaciones internacionales hacia la educación inclusiva. Creo que el programa también señala cuáles son los documentos clave. Todos estos documentos clave, para no perdernos, ¿no es cierto?, de qué referente estamos hablando y vamos a terminar evaluando que sean de dominio de los estudiantes que cursan esto. Estos referentes están, como digo, a disposición en el aula virtual, todos como material, repositorio. Cecilia debe saber, es bastante rico. El trabajo que hizo Cintia fue muy acabado en tanto la bibliografía básica como en material complementario que puedan consultar para ver estos temas. Entonces, vamos a dar mayor importancia
también a la idea de comunidad de aprendizaje como un camino ya probado y ha demostrado resultados exitosos para la atención a la diversidad en distintos sistemas educativos, y el índice de inclusión, ya como una herramienta clave también para poder comprender cómo transformar y avanzar las escuelas para atender la diversidad. Esta es nuestra primera unidad, Patricia. Quizás a diferencia de otra... O sea, yo encuentro que esto, o sea, los documentos universales, todos se los dimos, pero encuentro Sensa, que hay un aula. En ese tiempo, mi partner fue Solange. Ya. Hicimos juntas esto, entonces nos juntábamos, nos reuníamos, ya busquemos este documento, busquemos esto otro, vemos acá. Entonces ahora es una diferencia estupenda, digamos, que juega a favor, donde tú vas a un lugar y está el repositorio todo allí. Sí, o sea, una tranquilidad para poder dar clases también. No, y en el aula también están en los PPT de... Claro, nosotros hacíamos cada uno de eso. El material, entonces claramente los estudiantes pueden tener todo fácilmente accesible, pueden indagar más si ellos quieren ver qué continúa de la unidad 1, porque desde el primer día que uno hace clase está todo el material hasta el fin del semestre. Yo lo Entonces, encuentro verdaderamente es un aporte muy estupendo. Mm. El ramo civismo es una maravilla, o sea, es la oportunidad, creo yo, de sensibilizar, Sí. de decirle al que va a ser la profe o el profe de mate, escucha, Sí, en su curso usted va a tener en cada una de sus clases, va a haber diversidad. Así que quiérelo o no lo quiera, va a haber. Entonces, que esté hecho, lo encuentro fantástico. Seguramente me voy a tener que sumar a la nueva mirada que se hizo en 2014, que tal vez desconozco, pero puedo decirte, Camila, que le sacamos el jugo en esa oportunidad, fue muy bueno, fue un trabajo que me Sí, gustó mucho. bueno, y la idea es que las aulas virtuales también en cada edición, versión 1.0, 2.0, vayan mejorándose, así que bienvenido sea la creación de material de ustedes también, siempre atingente a lo que el programa propone, pero de poder enriquecer o actualizar. Sin ir más lejos, nosotros ahora el 15 de febrero supimos del decreto 83, un nuevo decreto y orientaciones de curriculares que promovió la Unidad de Educación Especial y que el Ministerio sacó. Me pilló de vacaciones, entonces evidentemente no está incorporado. ¿Con los estándares? Porque estaba el documento de los estándares, ¿te acuerdas? No, están en los estándares disciplinares para la carrera de educación diferencial, pero y estas son orientaciones curriculares, ya, que viene un poco a suplir las falencias que dejó normativas como el decreto 170, que claro, regula las subvenciones, pero le estábamos pidiendo al decreto 170 más de lo que el decreto podía dar, que era ordenar los criterios de evaluación y diagnóstico. Le estábamos cargando todo lo que no estaba regulado, normado en otros documentos como este. Este y otro referido al funcionamiento de los PIE está por salir. Pero yo creo que ahí están en el Ministerio un poco pillos de cuál es el momento. Sabemos que el documento está desarrollado, está en revisión de los abogados, pero porque en el fondo, si pensamos las cosas en estricto rigor, después nos pasamos a la unidad de orientaciones nacionales hacia la educación inclusiva y somos totalmente rigurosos con lo que establece la 20.422, podríamos concluir fácilmente, y los alumnos ya sacan esa deducción, de que los PIE no es algo voluntario. El PIE va, yo creo que más temprano que tarde, o a transformarse o pasar a ser estrictamente obligatorio todos los establecimientos vocacionales para dar garantías y a las personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad, de poder gozar de las condiciones adecuadas en la esfera educativa y en sus distintos niveles. Estamos hablando desde la prebásica hasta la enseñanza superior. O sea, el PIE se debiera transformar y después la universidad también va a estar emplazada a hacerse cargo de hacer valer la 20.422, que en muchos sentidos es letra bien intencionada, como bastantes otras leyes en Chile, pero nos falta dar pasos importantes para que se materialice lo ahí propuesto. Entonces, cuando ya sumergimos al estudiante en la mirada internacional y le comentamos que, por ejemplo, en el año 78 el informe Warnock en Inglaterra, y mientras Inglaterra y Europa estaba conceptualizando la necesidad de educativas especiales y abriendo estos debates, en Chile no pasaba mucho, más bien nada, seguíamos estudiando la profe de educación diferencial con una mirada muy reduccionista sobre el déficit, sobre la carencia, sobre la discapacidad, y muy fuera de sintonía con lo que el mundo ya estaba planteándose para la especialidad. Entonces,
no sé, les recomiendo ahí como profes ir jugando con dos líneas de tiempo. A veces yo tiro una línea de tiempo internacional y otra nacional. Y como recién en el año 2003, cuando se crea la comisión de expertos, ¿recuerdan?, para poder mirar la formación inicial docente de la especialidad, se hace parte, claro, algún académico, la sociedad civil, y eso termina siendo un informe que es la antesala de la Política Nacional de Educación Especial. Pero recién esto ocurre en el 2003, la política la tenemos en el año 2005, y resulta que, claro, ya en otros países hace mucho tiempo están... Mira, entonces es importante que el estudiante tenga esta mirada, porque eso también va a reforzar nuestra idea que no pasa por la voluntad, sino que a la base de esto está la perspectiva de derecho, que cada vez va a hacerse más fuerte. Ya yo creo que son otros tiempos para la sociedad en distintas esferas y en tema de discapacidad y atención a la diversidad también. Entonces, dado este contexto internacional y algunas normativas nacionales, ya miramos un poco la escuela, otras normativas más generales, la escuela y cómo el 170 ha impactado dentro de la escuela. También recomendarles esta mirada de qué significó el 170, cómo antes trabajaban los psicopedagogas y cómo antes el PIE solo estaba pensado para las necesidades educativas especiales permanentes. ¿Qué quiebre hace el 170 que empieza coloca en jaque la psicopedagogía, que se siente que perdió un lugar? Empieza a ser la tensión entre la psicopedagogía y la educación especial, y se trata de focalizar la acción de nosotros como especialistas en el aula común, al servicio, se anuncia el trabajo colaborativo, porque si somos rigurosos, el decreto 170 tampoco da grandes orientaciones sobre el trabajo colaborativo. Señala que tiene que haber trabajo colaborativo, que hay ciertas horas que se deben resguardar para el trabajo colaborativo, pero cada uno se la arregla como puede. Entonces, me imagino que estas otras orientaciones que el Ministerio va a sacar van a venir a aclarar un poco esta película. Sí. A ordenar un poco eso. Sí, porque ha sido un decreto polémico, todos sabemos, mucha resistencia en el sistema sobre la aplicación de la normativa. Yo creo que cada una de nosotras como especialistas tiene una postura sobre las políticas y las normativas. Siéntanse en plena libertad, y nosotros lo mencionamos también en una reunión ayer de la carrera, cada uno tiene su perspectiva. Me ha pasado a decir, yo odio el decreto 170, entonces aquí no puedo hacer clase, me imagino. Yo le dije, a ver, tranquila, tú a una profe tienes tu opinión del decreto 170, no te gusta para nada el decreto 170, pero yo necesito que tú lo revises en el programa, que cumplas con esa parte, los alumnos lo manejan, tienes una mirada crítica, bienvenida. Ahora, lo que sí te puedo decir es que la dirección de escuela promueve las políticas nacionales y la normativa vigente. Eso es lo que yo te puedo decir, y en eso hacemos eco de las orientaciones institucionales que están mirando los estándares, que están respondiendo a la prueba inicia. Esos son nuestros lineamientos institucionales, rectoría, vicerrectoría. Es que en otras instituciones de educación superior, la verdad, no se han querido acercar, no se han querido ni siquiera presentar inicia. Entonces son distintos lineamientos de las universidades. El nuestro responder a la política pública, y en el plano de la especialidad más bien celebrar, porque esto ha venido a normar desde nuestra perspectiva, pero que nadie se sienta censurado, por favor, si tiene una opinión alterna. Lo importante es revisar en el programa lo que se pide, se revise, y la discusión queda abierta y en manos de ustedes como académicas y expertas en la materia. No hay más tema con eso. Por ahí también otro profesor nos decía, ¿pero qué están hablando ustedes? ¿Están hablando de estudiantes o de alumnos? Porque el concepto de alumno está en retirada. Yo también le dije con total confianza ayer, mira, no es una discusión que a nosotros nos va a quitar el sueño. Y ahí le colocamos otro ejemplo. Difícilmente vamos a encontrar aquí un seminario respecto a temas más filosóficos o ya de los eufemismos que nos gustan tanto en la especialidad, y pedirles a ustedes que no gasten horas significativas para pensar si hablamos de 1000 capacidades distintas o personas con discapacidad. Lo importante es que sean atendidos como corresponde y que aprendamos las herramientas prácticas para en el aula satisfacer esos requerimientos. Nuestro foco quizá es un poco más pragmático, esa discusión está bien, pero no es el sello quizás de la facultad destinar grandes jornadas a analizar cuál es el concepto que va a pisar menos o ofender a alguien, sino más bien atender, revisar el tema de las barreras, de las necesidades, de cara sobre todo a lo que va a significar la flexibilización del currículum.
O sea, está bien, pero un poco de sello nuestro, no sé si me entienden. Sí, y eso también es súper importante porque las estudiantes también tienen su punto de vista, sobre todo las estudiantes de los cursos executive, que ya tienen como una experiencia, ellas también ven todo esto, entonces tienen mucho tema para conversar en eso. Sí. Y ahí hay que ver el sentido general de qué es lo que se necesita para atender esa diversidad, qué es lo que según las orientaciones, los decretos, es lo que nos están normalizando, porque claramente todas tienen sus distintas apreciaciones y posturas y da como para extender una clase al punto de extenderla y cuesta volver a retomar lo que en general sea, porque da mucho para la conversación estos temas. Y hemos estado, estos temas se han puesto un poquito de moda y muchas veces en manos o en boca de no gente especializada, y yo no sé de pronto qué han escuchado, que cuando uno dice persona con discapacidad intelectual, ¡ah! Dijo que tenía discapacidad, es que... Es una discriminación. Claro, Sí. a ver, no sé qué escucharon, de dónde lo escucharon, pero yo no estoy ofendiendo a nadie, es la terminología que se utiliza en muchas normativas vigentes, también el tema de las NE, el mismo profe que preguntaba a alumno, estudiante, dijo, bueno, ¿y nosotros todavía están hablando de NE aquí en la universidad? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Sí, porque dice el decreto vigente y podemos estar en otro, sabemos que hay conceptos, barreras hacia el aprendizaje, pero la normativa tampoco se va a ir cambiando al ritmo de la moda académica de los conceptos que vayan surgiendo. Después no va a ser barrera y va a ser otro, y la verdad es que no puede volver la legislación atrás. ¿Cuál sería? No preguntaba. Ah, porque tal vez hay un concepto, digamos, que hoy día está en boga. Pero es curioso porque a veces cuando se dan estas impresiones queda el dejo, ¿no es cierto? Esto está añejo. Sí. Entonces Sí. yo recojo el guante y le digo, no, Es lo que sí. tenemos esa definición en la normativa vigente. Abramos el debate sobre cómo han evolucionado los términos, han cambiado, perfecto, pero tampoco nos quedemos ahí. Si lo importante es que este chico va a tener o no lo requerido dentro del aula, va a tener una clase adaptada igual que sus compañeros, este foco de la inclusión donde no nos centramos en el estudiante, sino los conjuntos que está dentro del aula beneficia también a quienes no están formalmente siendo parte de un PIE. O sea, pongamos el foco en otra parte, un poco más proactiva, digamos, positiva, que quedar castigándonos por el lenguaje. O sea, todas ya tenemos un consenso que no vamos a hablar de minusválidos, espero que eso ya sí que estaba muy añejo, pero lo otro, como digo, mejor guardar las energías para esta parte, que finalmente viene siendo la más práctica o que les va a servir al minuto de estar haciendo sus clases. Cuando ellos, nuestros estudiantes, puedan hacer un diseño universal de aprendizaje, una planificación diversificada, van a colocar en juego un poco sus propios conocimientos previos de especialidad de cara a lo que el diseño universal de aprendizaje nos propone. Entonces, tienen la propuesta de hacer estos ejercicios, pero a diferencia, por ejemplo, de la carrera de educación diferencial, aquí no hay evaluación nacional, ¿ya? Ustedes tienen que crear sus materiales y solamente se define que sea una evaluación escrita en cátedra 1 y 2, decía Adrián, el director de educación, que se propone sea escrita estas unidades para matizar lo que estamos proponiendo acá de trabajar en grupos, ¿no? Para que no sea... Hay, bueno, orientaciones para los ejercicios, para todo. Hay rúbricas para los ejercicios también disponibles en el aula, ¿cierto? Sí, en lo personal yo apliqué todo tal cual, con el programa, el ejercicio 1, el ejercicio 2, todo tal cual, y venía todo el material, entonces no hay nada que no esté, ni nada que uno pudiera decir. Y más o menos funcionó, la aplicación de... Sí, del, sobre todo, de bueno, los... la línea de tiempo, las estudiantes lo trabajaron mucho, los funcionamientos del proyecto de integración escolar también, porque a las que no conocían, ¿cierto?, en la práctica, le abrió la mirada y tenían su propia perspectiva. Exacto. Así es que considero aplicando la asignatura que están claramente puntuales. Sí, aquí tenemos algunos pantallazos, más o menos están las instrucciones, los objetivos, ahí tienen el ejercicio número 1, después las pautas de evaluación, el otro ejercicio.
Este es súper interesante cuando tiene la posibilidad de analizar un programa o proyecto de integración. Es un ejercicio que también utilizamos en otra asignatura de la especialidad, donde los invitamos a veces a ir a las escuelas, entrevistar a una persona, un informante clave y ver qué pasa. Sí, en inclusión Sí. educativa. Porque claro, revisamos que fueron a la escuela. tenía que existir trabajo colaborativo y llegan y dicen, profe, ellas nunca se conecta la diferencial con la de básica, se llevan mal. Piensan que la de diferencial tiene que estar abrochando zapatos, no se tiene que meter en matemática o lenguaje. Entonces es importante volver al aula universitaria a ese tipo de discusiones cuando ya se encuentran que ocurren, ¿no es cierto?, en la práctica. Y ahí uno, claro, retoma lo que propone la normativa y se establece la reflexión de cuán lejos estamos para lograr lo que la normativa está promoviendo. Que resulte al interior de la sala. Exacto. Sí. Así que como ven, tienen todo el material disponible, el ejercicio 3 también, y el examen que es obligatorio como en todas las transversales, también para hacer esta propuesta de diseño universal de aprendizaje. Además viene una programación sílabus y les acomoda a seguir, que más o menos orienta el curso de la asignatura, y alguna imagen de cómo es el aula virtual, con muchísima bibliografía complementaria y obligatoria. Eso es lo que teníamos para comentarles hoy día. Me alegro mucho que quede grabado, así lo podrán ver. Se habrán perdido esta grata reunión los profes que no vinieron. No me voy a perder, pero me encanta que tenga aula virtual. Se ve que hay cambios del 2000. Sí, pero no es tanto. O sea, la profundidad, las líneas generales son las mismas. Sí. Se partió igual, Sí. lo internacional, lo nacional, el aterrizaje en la escuela, ¿no? Sí, Muy bien. qué bueno. De hecho, una maravilla. Así que mucho ánimo y a convencer. Pues. Sí, no, y esta asignatura da para mucha conversación. Es muy bonita, está como muy bien estructurada desde situarlos en la historia a recorrer la línea de tiempo y ver qué es lo que pasa ahora. Comprender por qué están todos estos decretos, todo esto. Y a veces nos ha pasado que se quedan con ganas de más asignatura. Sí. Han vuelto a consultarnos cuándo van a ver como otra parte o si existe algún electivo. Va generando inquietud. Quiere decir que se motivó, se sensibilizó suficientemente para que ellos al menos den vuelta. Las consultas que hacían las estudiantes con las cuales apliqué la asignatura me decían, profesora, pero ¿en qué minuto nosotros podemos dar más profundidad a cada una de las distintas situaciones que se dan o de la necesidad educativa que tengan los niños? Por ejemplo, me preguntaban cómo podemos conocer más del déficit atencional, que es como lo que más tenemos en el aula. Eso me hicieron muchas sugerencias. Cuando evaluamos el curso, en las últimas clases me decían, nos gustaría tener a lo mejor un taller, una continuidad en eso. A partir de esta experiencia, después recibimos en calidad de electivo a algunos alumnos de otras asignaturas, en otras nuestras en diferencial, digamos. Recuerdo unos alumnos de historias, de verdad que estaban ahí en adaptación curricular, en este tipo de asignatura, bastante interesados. Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo, bueno, eran hartos años, 2, 3 años atrás, dimos una sesión con Solans de lo que era el déficit atencional. ¿Qué implicaba el déficit atencional? El abordaje desde el aula. Sí, desde la neurociencia. O sea, súper. Sí, yo creo que fue importante para todos ellos porque los alumnos que van a tener dentro de su sala, es decir, ellos van a poder identificar, le sucede esto, por aquí puedo llegar, o cómo capto su atención, no solamente saber que le cuesta concentrarse. Creo que fue un aporte eso. Sí, sin duda. Mientras más charlas, seminarios tengamos de esto, vamos a seguir avanzando. Gracias, Camila. No, gracias a ustedes por estar acá. Sí. Gracias, Adrián, por la invitación. Gracias por la asistencia y solamente les voy a reclamar el